la antigüedad, la violencia estaba implícita en el método educativo, partiendo de la creencia de que la letra entra con sangre, frase que nace en la Edad Media y que traduce la concepción que guiaba los procesos educativos en aquellas épocas. Esta concepción sugiere que la violencia física era necesaria para educar al niño. En la Edad Media, los jesuitas tenían una persona que llamaban corrector, encargada de suministrar golpes a estudiantes con conductas inadecuadas. Este tipo de violencia poco a poco se ha ido redireccionando a una más horizontal e inclusive invertida. La violencia horizontal se refiere a la que se genera entre los propios estudiantes, ahora conocida con el término de bullying, y la violencia invertida es la que se genera del estudiante hacia el docente. Violencia escolar. Es cualquier forma de actividad violenta dentro del marco escolar que incluye acoso escolar, abuso verbal y físico. Durante los últimos años, se ha hecho visible el aumento de este fenómeno y se le ha dado el concepto de bullying. El término bullying fue acuñado por Dan Olius, investigador noruego que en la década de los 70 fue encargado por el gobierno de su país para hacer frente a un aumento explosivo de casos de violencia escolar. Bullying viene del vocablo inglés bull, que significa toro. Por tanto, bullying se refiere a actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. ¿Quiénes son los actores principales dentro del bullying? El bullying compromete a 5 actores principales que juegan distintos roles, que son el agresor, la víctima, defensor de la víctima, colaborador del agresor y el espectador. Agresor. Tiene como objetivo intimidar, someter, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, y así poder lograr un estatus dentro de sus pares. Busca principalmente el reconocimiento y atención de los demás. Así muy rápidamente se rodea de un grupo que se suman a la violencia contra la víctima. Víctima. Niño, niña o adolescente que es blanco de la intimidación constante o de comportamientos molestos. Generalmente pueden presentar los siguientes rasgos: baja autoestima, sensaciones de temor y rabia, desconfianza en las relaciones sociales y en la solución pacífica de los conflictos, desconfianza en los adultos por su inadecuada intervención, sentimientos de culpa por ser agredidos, entre otros. Defensor de la víctima. Generalmente muestran su apoyo y entendimiento a la víctima, ya sea ayudándolos o siendo sus confidentes después del maltrato. Pero con el hecho de callar la agresión, siguen siendo partícipes de la misma. Colaborador del agresor. Amigos o seguidores del agresor cuya finalidad es el de proporcionar ayuda al momento de ejercer el maltrato. Testigos o espectadores. Son aquellos que forman parte del grupo en el que se manifiesta el acoso. No participan directamente en la agresión. Sin embargo, observan y en ocasiones actúan pasivamente ante dicha agresión. Me llamo Luis. Cada mañana me levanto muy temprano para desayunar con mis papás y mi hermana. Mi mamá siempre me prepara mi desayuno favorito. Al terminar, mi papá nos lleva a la escuela, pero al salir del coche, todo empieza a salir mal. No entiendo por qué mis compañeros me insultan y agreden todos los días. Me dicen tonto, que no valgo nada y que sería mejor que estuviera muerto. Si les digo a mis padres o a mis maestros, seguro se burlarán más de mí. A veces creo que tienen razón. Tus acciones tienen eco. Quedarse callado es ser parte del problema. De acuerdo a la lectura La prevención temprana de la violencia, la prevención significativa de la violencia requiere mucho más que impartir una comprensión de la naturaleza y las consecuencias de la violencia. Exige que los niños aprendan nuevas conductas y maneras de pensamiento, y a menudo que cambien conductas ya existentes. Algunas de las estrategias que podemos implementar para prevenir la violencia escolar son: usar el razonamiento con los niños, ya que es importante para ayudarles a entender las razones subyacentes a las reglas y en definitiva fomentar su propio desarrollo del juicio moral. Fomentar habilidades sociales para la resolución de conflictos, enseñarles a convivir con sus pares o iguales, enseñarles cómo controlar sus sentimientos ante una situación de conflicto y, por último, enseñarles a generar sus propias soluciones ante un problema, así como enseñarles a identificar sus propios sentimientos fuertes para así lograr controlarlos. El aprendizaje para nuestra práctica docente.
Primeramente, como persona, nos permite adquirir los conocimientos generales del tema, que nos ayudan en todo ámbito de nuestra vida y en el lugar en donde estemos. De esta forma, contribuiremos a la prevención de la violencia y por ende con la disminución de la misma, identificando situaciones de violencia en el entorno escolar y en base a ellas buscar las soluciones más idóneas para contrarrestar las situaciones de violencia de la mejor manera posible.